Para más información, leer la descripción del vídeo. El tiempo pasa sin esperar a nadie, y es bien cierto porque parece que fue ayer cuando inicié este reto conmigo mismo y ya vamos por el segundo mes, octubre. Por aquí os estaré dejando la lista de reproducción de mi cambio físico. El plan de entrenamiento no difiere mucho respecto a septiembre. Mi idea era seguir con la rutina del TRX como base e ir añadiendo ejercicios complementarios, pero es bien curioso cómo es el cuerpo humano. Y es que, mientras más avanzas y más fuerza ganas, más complicado quieres que se vuelvan tus entrenamientos, pero de momento no adelantemos acontecimientos. Al iniciar este mes me sentía fuerte, bien conmigo mismo, pero lejos de tener el reflejo deseado, así que aumenté la intensidad de los ejercicios y las repeticiones de vez en cuando. Me resulta agradablemente curioso cómo puedes llegar a disfrutar del deporte cuando encuentras uno que te gusta. Y si bien ya os dije que yo años atrás hacía mucho deporte, ninguno me llegó a enganchar tanto como el TRX. Bueno, claro, dejando de lado el boxeo. Pero ya me entendéis, me refiero a ejercicios para conseguir masa muscular. Yo me sentía muy libre con la calistenia, aunque nunca pasé del nivel principiante, pero hacer pesas era algo que me agobiaba muchísimo. Pero al iniciar con el TRX lo sentí diferente desde un inicio, y ahora entiendo por qué. Sarna con gusto no pica. Regresando con el plan de entrenamiento, los ejercicios son los mismos que el mes pasado, aunque descubrí una aplicación para el móvil con un montón de ejercicios con el TRX y es una barbaridad la de cosas que se puede hacer con ese cacharro. Anonadado quedé cuando me percaté que se pueden hacer tantos ejercicios diferentes y para todas las zonas del cuerpo. Añadí ejercicios nuevos a mi plan, pero, como ya dije, mayormente fueron los mismos 9 ejercicios con 15 repeticiones cada uno que hice el mes pasado, a no ser que un día me sintiera Hulk e hiciera más. Pero esa aplicación me resultó muy práctica, ya que hacer siempre a diario los mismos ejercicios acaba aburriendo, y aunque a mí de momento no me ha sucedido, estoy seguro que no hubiese pasado mucho más tiempo hasta que me sucediera si no lo alternaba. Como ejercicios complementarios, seguí haciendo flexiones, sin ninguna cantidad de series en específico, según me diera, eso sí, haciendo 12 repeticiones, que son las totales a las que puedo llegar medianamente bien. También hice fondos, tanto en el banco de entrenamiento como en las barras paralelas, y este último sí que es un ejercicio que me gustaría dominar, pero bueno, de momento estoy en el proceso de no morir en el intento. Antes de cada entrenamiento diario, caliento todas las articulaciones del cuerpo, y es que entrenar en frío es lo peor que puedes hacer, y creedme, habla la experiencia, por no decir que se siente el cuerpo sin fuerzas y al final acabas por no entrenar. Y creedme, vuelve a hablar la experiencia. También hago un poco de boxeo de sombra, aunque a lo lejos se puede notar lo oxidado que estoy, pero bueno, dicen que donde hubo fuego siempre quedarán brasas, así que espero también ir recobrando el ritmo poco a poco. Me gustaría implementar también cardio al entrenamiento, cardio a modo de salir a correr. Era uno de mis ejercicios favoritos tiempo atrás, pero no sé por qué me da bastante pereza iniciarlo, cuando sé que si me pongo a ello lo disfrutaría, así que lo dejo anotado para futuros meses. Ah, por cierto, si os preguntáis por qué la habitación está en roja, es que aumenté la gravedad. Este segundo mes me di cuenta de lo efectivo que es un entrenamiento constante, que a pesar de ser solo 15 minutos diarios, puedo sentirme más fuerte con el pasar de los días, y eso repercute en cada ámbito de mi vida. Si me permitís daros un consejo, dejad de ser sedentarios y empezar a entrenar un poco al día. Buscad y encontrar un deporte o una serie de ejercicios que os gusten y empezar por lo más básico, con la mentalidad de ir de poco a más, y así seguro que veréis resultados. Suelen decir que necesitas una semana para ver los cambios tú mismo, un mes para que los vean tus conocidos y un año para que lo vea el resto del mundo. Yo creo que esa frase tiene mucha verdad, pero no te explica cómo te sientes, y es que si decides moverte y dejar una vida sedentaria, a los pocos días ya empezarás a sentirte bien, más fuerte y más sano. Yo no he estudiado nada sobre deporte, más allá de tener un máster en animes de Spokon, pero intento explicaros lo que yo aprendo con mi experiencia. Y es que, a fin de cuentas, es como sumar 2 más 2. Si a tu cuerpo le das un estímulo que necesita y una buena alimentación, los cambios llegarán con el pasar del tiempo. A ver, por como hablo parece ahora que tenga yo el cuerpo de Baki, vaya de entendido, cuando no llego ni a Rock Lee, pero yo no hablo de resultados inmensos, sino de lo esencial para lograr un cambio, la constancia.
Para mí estos vídeos son un motivante a no desistir y tirar la toalla. Realmente no sé si logré ser constante a mi manera, o es el miedo a sentirme que fracasé, pero hacer estos vídeos me anima a no rendirme, y creo que esa es una de las metas, no desistir. Y la otra, motivar a cualquiera que quiere dar su primer paso. Dejad de rizar el rizo.